Muy buenas noches, bienvenidos a Ensartes. ¿Cómo están? Soy Chicho Barbosa y vamos a iniciar el programa de hoy con un tema particular, ¿no? Vamos a hablar sobre las preguntas que no quiso responder Wilfredo Escorima a Ensartes. Comentarle rápidamente que hace más de un mes aproximadamente nos comunicamos con el responsable de la agenda, Wilfredo Escorima, y del equipo de prensa para solicitarle de manera formal una entrevista, ¿no? Con nosotros en nuestro programa y segmento de entrevistas con miras a las elecciones del 2 de octubre. En un primer momento nos señalaron de que la entrevista lo iban a evaluar, ¿no? Que pasaba una evaluación y que nos iban a dar una respuesta. Sin embargo, en ese proceso vimos cómo Wilfredo Escorima empezó a dar entrevistas a otros medios de comunicación y nos preguntamos qué había pasado con nosotros, ¿no? Entonces, insistimos, y finalmente nos dijeron de que ya por el tiempo, la coyuntura de la campaña, los viajes que tenía que ser, o que hacer, mejor dicho, Wilfredo Corima, fuera de la ciudad de Ayacucho, evitaría, no sería posible una entrevista con nosotros, ¿no? Lo cual nos llamó la atención porque creemos que tal vez no se animó porque en el Artes no se cobran por entrevistas, o tal vez a nosotros no nos iban a remitir un listado de preguntas, ¿no? Como suele hacer Ufros Corima en algunos medios de comunicación, y creemos que por ese lado no quiso aceptar la entrevista, o quién sabe, tal vez no lo han informado de la entrevista, ¿no? Su equipo de campaña. Sin embargo, nosotros vamos a realizar y les vamos a dar a conocer las preguntas que no quiso responder Wilfredo Corima, el candidato del Movimiento Nacional Guarillacta, a Ensartes, ¿no? Es un conjunto de preguntas que queríamos realizarle, que tenía de todo un poquito, porque Wilfredo Corima pues no es un ciudadano común y corriente, él ha sido 2 veces autoridad regional, es una figura pública, incluso está dentro del ámbito político, así que consideramos que las preguntas que les vamos a dar a conocer son parte del entorno y del conocimiento que debería saber todo ayacuchano con miras a las elecciones del 2 de octubre. En primer lugar, queremos consultarle lo siguiente. En diversas entrevistas y mítines dice que es ayacuchano, pero no radica aquí. En los últimos 4 años, durante la gestión de Carlos Rúa Carvajal, usted se la pasó en la ciudad de Lima, en la comunidad de un departamento ubicado en el Golfo de los Incas, el Surco. ¿Y por qué solo aparece en campaña, señor Guzmán Corima? Por otro lado, ¿por qué postular por tercera vez al gobierno regional de Ayacucho? ¿Qué hay ahí que tanto le gusta, que tanto le agrada? ¿Nos podría explicar, por favor? ¿Cuántos millones le entregó Esperanza Rojas por los hospitales estratégicos o no le entregó nada? ¿Quiere realmente el progreso del pueblo ayacuchano? ¿Qué le apasiona más, el poder político o económico, o ambos? ¿Usted quiere convertirse tal vez y está haciendo su camino para postular a la presidencia de la República en los próximos años? ¿Cómo van las negociaciones políticas con su camarada Magno Sosa? ¿Le decepciona la gestión de Carlos Rúa? ¿A qué acuerdos llegó con Carlos Rúa en la campaña del 2018? ¿Qué hará con el tema de salud mental en la región de Ayacucho? Usted gobernó la región de Ayacucho por 8 años y el problema del agua persiste. Solo el 20% de la población de las 11 provincias tiene agua tratada. El resto sigue igual. ¿Qué propone ahora sobre el tema? La baja ejecución presupuestal es un tema que en sus 8 años de gestión la padeció. ¿Volverá a llamar a Richard Parado para que le consiga los presupuestos para las grandes obras de la región? ¿Qué hacer con su obra emblemática, el Hospital 3.1, que es un elefante blanco y que tiene déficit del personal de salud? ¿Qué relación le une con Efraín Pillaca? Él es vicegobernador y gobernador encargado durante su gestión. Le hago la pregunta porque Pillaca, como vicegobernador, lo quiso sacar del cargo durante su primer año de gestión en el 2011. Luego, si usted no se acuerda, le hacemos recordar, Pillaca revisó todos los contratos y avances que usted dejó como gobernador regional sobre el Hospital 3.1. Y hubo una depuración muy grande de los funcionarios de su confianza en los meses que Efraín Pillaga ocupó el cargo de gobernador encargado. ¿Qué hay entre ustedes dos? ¿11 meses? Los exfuncionarios de su gestión que hoy trabajan en sus empresas de casino en la ciudad de Lima, ¿volverán a ocupar un cargo público en caso usted gane las elecciones del 2 de octubre? ¿Dónde cree que radica la corrupción en el gobierno regional y en la región de Ayacucho? ¿En usted? ¿En sus funcionarios de confianza? ¿En sus asesores? ¿En los trabajadores nombrados? ¿O en las empresas constructoras? Como por ejemplo la empresa constructora de Esperanza Rojas. ¿Qué nos dice al respecto, señor Oscorino? En el 2016, cuando estuvo preso en el penal de Cachiche, en Ica, sus abogados, a través de sus órdenes, presentaron una casación en la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Cuáles fueron los acuerdos que tuvo con el ex magistrado César Inostroza de los Cuellos Blancos?
Durante su estadía, señor Escorima, en el penal de Cachiche, ¿qué jueces, qué manos de la Policía Nacional, qué congresistas y qué autoridades lo visitaron en el penal? Señor Wilfredo Escorima, si pierde en esta ocasión, ¿volverá a postular al gobierno regional de Ayacucho o a otro cargo público? Y como verán, estas fueron las preguntas muy sencillas de responder. Creemos que del interés del pueblo ayacuchano, porque estamos hablando pues de un ex gobernador regional que, vale la redundancia, gobernó la región de Ayacucho por 8 años. En fin, lamentablemente nos quedaremos sin respuesta alguna a este conjunto de preguntas porque simplemente Wilfredo Corima no quiso responderlas. Lincoln, estas eran las preguntas facilitas, sencillas, y creo que no le iba a quitar más de 30 minutos de su tiempo a Wilfredo Corima y de su recarga de agenda en su campaña proselitista. ¿Qué opinas al respecto, Lincoln? Sí, bueno, yo creo que en muchas de las entrevistas que él tuvo en otros medios, a todas luces, pues eran entrevistas pactadas, ¿no? Entrevistas preestablecidas, supongo, ¿no? Había una suerte de guión que seguir, ¿no? Entonces, en esa línea, no me sorprende que no acepte otro tipo de entrevistas donde quizá las preguntas son más libres, ¿no? Menos dependientes y nada franeleras, ¿no? Si quieres incómodas, porque, o sea, varias de las preguntas que tú propones son, digamos, son directas, ¿no? No me parece mal en ese sentido. Otras preguntas que haces también yo los desglosaría para ver qué responde y en la repregunta a ver si no se contradice. Pero yo solamente le diría 2, 3 preguntas, máximo 4, ¿no? O sea, y en función además a lo que él ha manifestado en una entrevista que hace en Radio Sónica, ¿no? Entonces, sí me gustaría preguntarle, por ejemplo, cuál es su opinión sobre algunos pasajes de los 2 libros que él dice haber leído, ¿no? Sobre Platero y yo y sobre Jesucristo, el Evangelio según Jesucristo, ¿no? Uh O -huh. sea, a mí me gustaría más conocer a este señor Oscorima, ¿no? Al Que lector, me al refiero lector. al lector, ¿no? Porque del otro lado, mal que bien que tenemos las impresiones, ¿no? Está asociado a estos actos, como mencionas, de corrupción, a estos actos de temas, ¿no? Con la justicia, a estos temas de una suerte de lobbies, ¿no? Con intereses determinados. Mal que bien, la población ya tiene esa imagen, ¿no? Pero sí creo que nos gustaría conocer, digamos, a los Corima humanos, ¿no? A esa persona que... Me gustaría, no sé, saber qué es lo que él opina acerca del momento, por ejemplo, esta obra del Evangelio según Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es su posición respecto a la manera como el autor manifiesta que se concibe Jesucristo, ¿no? O sea, ese acto previo que existe entre María y José, ¿no? Entonces, y ahí quizá la repregunta es saber cuál es su posición con respecto, ¿no? A nuestra mirada más bien conservadora, religiosa o amanguina, ¿no? O sea, me gustaría más en esa línea, ¿no? Me hubiera gustado recitar un pasaje de Platero y yo sin manifestarle a quién correspondía ese primer pedacito, ¿no? De Platero era pequeño, peludo, suave, etcétera, etcétera. Ya. O sea, me hubiera gustado recitarle esa parte, ese pequeños 3, 4 párrafos. No, es un párrafo, si no me equivoco, ¿no? 3, 4 líneas y preguntarle a quién correspondía esa obra, ¿no? Entonces, porque, o sea, es una entrada, pues, que cualquiera que haya leído hasta por casualidad, Platero y yo, la reconocería en cualquier parte del mundo. Entonces, eso nada más. Ya desde después a ver que, si realmente ha leído lo que dice que ha leído, ¿no? Bueno, él dice que ha leído muchos filósofos también en su vida. Sí, también sería importante preguntar quién es, qué dice, ¿no? Un poco para que nos ilustre, por lo menos, ¿no? O sea, nos diga por dónde va el tema. Felizmente Exacto. esas 2 obras sí las había leído alguna vez en mi vida y claro, si él es guamanguín, es religioso, ¿no? Estos religiosos que van a Río Guatatas, entiendo, como dice el carnaval. Sí me hubiera gustado conocer su posición respecto a ciertos pasajes del Evangelio según Jesucristo, ¿no? Eso. Así, por supuesto. Ahora, Platero y yo es una de las obras, creo que más tradicionales y que obviamente no hay, creo que ser humano que no haya leído por lo menos sus primeras 20 páginas, ¿no? Por lo menos el primer párrafo. Por lo menos. Así es. Es como cuando lees, pues, Cien años de soledad. Es como cuando lees, no sé, La ciudad y los estas obras. perros, ¿no? No, o sea, pero es que es la primera.
el primer párrafo, ¿no? La primera frase, que son mundialmente conocidas, o sea, no hay otra, Claro, claro, claro. ¿no? Entonces, Pedro Páramo, ¿no? O sea, tú lees y donde sea que lo vuelvas a escuchar, sabes de quién es, ¿no? Así es. Lincoln, Cultura general. y Lincoln, ¿y tú por qué crees que Wilfredo Corima esté apelando mucho a ese tema de la lectura? ¿Alguien le ha recomendado de que dé la sensación de que sea un lector, que tenga conocimientos en la cabeza? Porque él siempre, tú recordarás que en su primera campaña del 2010, a él lo acusaban de que era un burro con plata, de que no sabía hablar, que desconocía, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, desde mi manera de ver, las personas que acompañan estos procesos electorales eh, tienden a hacer cosas bastante ligeras, ¿no? Y que sí, en efecto, en algunos casos les da resultados, ¿no? Dado el público al que quieren llegar. Sin embargo, cualquier ciudadano de a pie que se anime a hacer un pasito más de análisis político se da cuenta que todo lo que están diciendo no tiene asidero, ¿no? O sea, no, ya, digamos, no todo, estoy exagerando, pero la gran mayoría de cosas no tiene asidero. Entonces, Mm, te coges de ciertos elementos que crees que va a calar en la sociedad. Entonces, cuando tú ves pues a un Corima lector, a mí me llamaba la atención porque es que tenía el título en la mano y ahí, de ahí no pasó, ¿no? O sea, me llamaba la atención quien lo había entrevistado, quien lo entrevistaba. También me gustaría entrevistar, por ejemplo, a esta persona, ¿no? Al periodista, al comunicador, y preguntarle sobre las mismas obras, ¿no? Entonces, porque parecía que ambos conocían, por lo menos estos libros, y por qué no ahondaron en el tema, ¿no? O sea, ¿te si tú refieres a Magno conoces, Sosa, no? no, al que, no, bueno, no sé quién entrevistó en Radio Ya. Sónica Ah, ya, a ya. Oscar Ah, ok, Lima. ok, ya. Sí, él es el que puso el tema, pues, de estos dos libros. De verdad, a mí me llamó, o sea, más que cualquier otro tema, esas dos cosas me llamaron la atención. ¿Por qué no ahondaron en el asunto, no? Claro, Como tú y yo claro. aquí hablamos, pues, no sé, pues, si habremos leído María, si habremos leído, sí, yo, por ejemplo, sin esa verdad, me cuesta leerlo, ¿no? Porque Pero es entretenida, ¿eh? Es entretenida. ya, a mí personalmente me cuesta, Claro, pero claro. si tengo que entrevistar de Chichu o a cualquier otro personaje que haya leído, o sea, no me voy a perder en el tema, ¿no? Y para Por preguntarte supuesto. sobre el título, o sea, en verdad, ¿cuál es el chiste, no? Exacto. Ahora, Nico, ¿tú crees que este sentir moralista que ha salido en las últimas horas a raíz de un video de la expareja de Juan Carlos Arango realmente va a interiorizar el voto de los ciudadanos este 2 de octubre o es algo pasajero y que lo moral no es tan importante para el ciudadano ayacuchano? Porque en realidad el ayacuchano tiene una quíntuple moral, ¿no? Como lo decimos aquí en Ansartes, pero ¿tú crees que afecten algo? Y eso era justamente lo que empezábamos en las preguntas, ¿no? Que le queremos meternos Corima, ¿no? Un tema, como tú bien has señalado, unas preguntas más personales, pero, pero que si por un lado critican a un candidato provincial, ¿por qué no hacer lo mismo con el regional, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eso vale en estas elecciones o no? ¿O lo moral para el ayacuchano es secundario? Mira, ahí tendría la respuesta en dos planos, ¿no? Una primera, que también te dije sobre las preguntas que hacías a Oscorima, ¿no? Que pertenecen más al ámbito personal, al ámbito privado. Yo siempre me he manifestado que esta batalla es el ámbito político. Ujú. Pero tú no crees que ese tema de la moral, o sea, si lo hace uno de la derecha, está mal, condenable. Si uno de la izquierda, bueno, vamos por agua tibia. ¿No te parece eso? Porque recordemos nada más, por ejemplo, en Ayacucho todo el mundo le critica y le recuerda siempre a Keiko Fujimori de que se quedó con su papá siendo la primera dama, a pesar de que su papá violentaba físicamente a su madre. Y decían, es una hija, es una mal hija, le decían, la condenaban moralmente. Aquí en Ayacucho, Ufros Corima, con la pregunta que hicimos, tiene cosas también moral que son inmorales, obviamente para la construcción social, pero nadie dice nada, porque es Ufros Corima, porque es el candidato de todos, porque posiblemente gane, y la gente está ahí, o sea, calladito, chitón, ¿no? ¿Tú crees que hay Es un que, doble pensamiento sí, ahí? lo que pasa es que yo creo que para empezar la moral no es estática, cambia en el tiempo. Por supuesto. Por una es eso. Dos, pero creo que eso no es el problema en esa situación. O sea, no creo que solo, no es lo importante, no es lo troncal en esa situación, porque la gente está respondiendo a otros intereses. Uh -huh. O sea, si están apoyando a Oscorima, no es por Oscorima mismo, sino por la rentabilidad que pueden obtener a partir de. Uh Y esto yo lo sé por muchas personas que están apoyando a Oscorima y que en algún momento hemos conversado, y de verdad sus respuestas a mí me parecieron totalmente honestas,
pero que me dan mayor argumento para saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Entonces, bajo estos elementos, no voy a entrar en detalles, pero si son personas que en resumidas cuentas te dicen, mira, tenemos que apoyar esto porque es lo que nos permite poder tener algo en los 4 años que vienen. Mm. Ya, y me da, mira, yo me acuerdo de un amigo que así me dijo, me muero la vergüenza, pero te tengo que ser honesto. Y va, me soltó el tema. No, no, o sea, ¿quién digo? Bueno, es tu decisión, o sea, yo no puedo hacer nada ahí, ¿no? Así es. Este, pero es el primer elemento que encontré, y eso fue así hace bastante, varias semanas, quizá Ujú. meses, no recuerdo bien, pero fue eso, ¿no? O sea, oye, sorry, pero es que, pucha, ya, no tengo otra opción, no hay otra opción. No le queda otra, no le queda otra. Pero así como con Oscorima, tienes con el tema de Ah, por agua, tienes supuesto. con el tema En todos de los cualquiera de movimientos. estos, con Sí, todos sí, los sí. movimientos. Y de hecho, y esto me lleva, saliéndome del tema, a recordar algo que ayer en la entrevista de los, de los candidatos al municipio de Lima Joe Forsyth manifestaba algo que a veces me parecía feo, pero era real, ¿no? Él decía, yo no me debo al partido político, que Mm, era Somos Perú, sino me debo al pueblo. Ese es un problema de los políticos de hoy, claro. porque lo que pasa es que son militantes, y lo dijo Ledesma también, Mm. en la entrevista que Como tú le haces, Arillaca. Ledesma Ujú. dice, no sé, él no se come el pleito de Guarillá. No. Él apunta por el desarrollo humano y reconoce que Oscorima se está yendo por el lado de la infraestructura. Mm. Él también no habla de un equipo orgánico de militancia ni de su equipo de gobierno orgánico. Él habla Mm. de gente que va a traer de otro lado. O sea, ni siquiera los menciona, pero es que no forman parte del movimiento. Lo que te está diciendo es que ese movimiento es un cascarón. Mm. Y que él, además, algo así dijo, como José en Lima, no sé, no recuerdo las palabras exactas, pero dijo algo así. Yo estoy en este movimiento porque el ente electoral te exige que tú milites. Antes yo era invitado acá, invitado allá, no militaba. Mm. Pero ahora que la ley me exige, por eso me he inscrito. No le quedaba O de sea, otra, no le quedaba de otra. y eso en cualquier partido, en cualquier movimiento. O sea, Arango dijo lo mismo, con otras palabras, ¿no? Porque él viene de democracia directa, ¿no? Y bueno, está acá porque está, ¿no? Y los que sabemos qué pasa detrás, sabemos que no es pues militante, o sea, se tiene que inscribir, militar, lo que quiera, pero él no comulga. Mm. Tienes del otro lado a Martinetti, que viene ya de varias posiciones políticas, lo mismo, ¿no? O sea, ahí no hay una ideología en Gana y Ayacucho, hay un conglomerado de intereses, como los Mm. otros partidos. Ahí no hay un líder, hay un dueño, que fue congresista, que fue ministro, él es el dueño. Entonces, tienes todo ese problema. Cualquier partido tú te vas, mira, desde el más chiquito, el más humilde, el más pobre, el que invierte menos, hasta el más grande, todos caen en el mismo lío. No hay una militancia constante, una No, militancia no hay. continua. Y eso, el problema es que no tienes un equipo atrás y tienes ahí dos consecuencias. Una, cuando ganas, te desligas del partido, lo ha hecho Yuri con Suñán, se desligó, Ujú. ¿no? Uno es eso. Por lo tanto, no tienes un equipo que te apoye. Y lo que haces es construir un equipo con tu entorno más cercano, amigos, lo que fuera, un entorno cercano que le diga sí a tus ideas trasnochadas, o sea, no hay nada orgánico ahí. ¿Y quién es Ujú. el gran perjudicado? Además de la población, es la institución, porque te deja una institución desmantelada. Ese es el gran lío que estamos atravesando. Y por eso digo, gane quien gane, cualquiera que gane, se vienen 4 años lamentables para la región. Sí, definitivamente que sí. Yo lo veo así en cualquier espacio. Ujú. Nico, otra de las preguntas también que quisimos formularle a Ulfro Corima es sobre la baja ejecución presupuestal, que fue un tema que en sus 8 años siempre la padeció Ulfro Corima. No es que haya sido un gran ejecutor de los gastos, no, en absoluto, siempre la padeció. Sin embargo, en el último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, apareció su ex gerente general Richard Prado, que decía de que él, ¿no? Y lo dijo en su cara de Ulfro Corima, que él había conseguido en 7 meses todo el presupuesto millonario por la Ciudad 3.1, los colegios emblemáticos y los hospitales estratégicos, ¿no? Pero obviamente que él no llegó a ejecutarlo, sino lo ejecutó Wilfredo Esprima. Y Wilfredo Esprima, cuando tocó salir, dijo lo contrario, que lo desmintió al ex gerente general. Estaban ahí que sí, que no. Y la pregunta era, ¿no? ¿Volverá a llamar a Richard Prado para que consiga los presupuestos para las grandes obras de la región? ¿Tú crees que realmente estos dos, porque detrás de bambalinas, ¿no? Lo que las cámaras del debate no miraban era que ellos dos
se hablaban, se reían, una manito en la espalda, ¿no? Eran como que, era, no sé, era como que, era Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, lo mismo, ¿no? Solamente que aquí creo que el desleal fue Richard Prado que le dijo lo que mencionamos un instante. ¿Qué opinas de ellos dos y qué opinas sobre la baja presupuestal en un posible gobierno en caso el pueblo Ayacucho no le dé el voto a Cultura Coimo? Es que el problema presupuestal es con cualquiera. De verdad, yo creo que a este punto, que era lo otro que te decía, ¿no? O sea, gane, aquí quien va a ganar es la escuela de Oscorima. Mm. Por lo mismo que tú decías, o sea, dime un partido, un movimiento regional, un partido político en el que no esté la gente de confianza de Oscorima. Uno, no hay. Están regados No por hay. todos lados. O sea, Richard Prado, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es la escuela que él tiene, que Mm. acaba de disputarse en este debate? ¿No? Agua, o sea, tienes Igual. Arán, o sea, Sosa con el frente no sé qué. O sea, El ¿te das escobito. cuenta? O sea, todos tienen por algún lugar, ¿no? Un cordón, Hecho una ¿no? escuela, hay un, Mm. exacto. Tú escalas eso hacia arriba y hay un nudo ahí, ¿no? Con Sí. nombre y apellido. Con nombre, apellido y bolsillo. Así. Eso es lo que vamos a encontrar. Ese es el gran problema en realidad que vamos a atravesar ahora. La baja ejecución presupuestal, además, está amarrado a un tema que, en mi opinión, y a partir de, me he visto toditas las entrevistas de todos los candidatos, ¿no? O sea, hay un problema ahí de fondo. Esa baja ejecución presupuestal no solamente es la ineficiencia de la gente que acompaña, o sea, el equipo que acompaña al gobernador o al alcalde, lo que fuera, sino además los intereses que están ahí metidos. Ujú. Es decir, pueden ser eficientes, pero eficientes para lo malo. Por lo tanto, es que no puedo gastar mientras no reciba una, ¿no? Ese bono, ¿no? O sea, yo no voy a darle el cheque, el visto bueno a un proyecto tal mientras no gotee algo, ¿no? Este famoso diezmo, quinceañera, como quieran llamarlo. Entonces, y se aguanta ahí. Y eso lo ves en cualquier espacio del Estado. Ellos están interesados, en general los partidos políticos, los movimientos, quien lidere un espacio de gobierno territorial, local o regional, cae en esa situación, Mm. ¿no? Por algún lado, pero va Por a caer, supuesto. Así es. ¿no? O sea, pero también, perdón, se debe a que no hay una mirada colectiva de la región ni de la ciudad. Tú escuchas a todos los candidatos y empiezas a dibujar en el mapa lo que hablan. O sea, es que, por un lado, cada quien se ha puesto a dibujar, ni siquiera cada movimiento, cada persona se pone a dibujar su idea de la ciudad. Eso no comulga con el plan de desarrollo concertado, no comulga por ejemplo, con el acuerdo, con el plan estratégico de desarrollo Mm. nacional, o sea, Con no ningún comulga plan. con el plan de desarrollo regional, nada. O sea, por último, tienes a Oscorima que patea el tablero con las mujeres, patea el tablero con el tema de la mesa de lucha contra la pobreza. O sea, ¿qué estamos hablando? Claro, por eso ahorita decía, no sé si recordás nuestras conversaciones, te decía, ¿realmente sirven estos planes, la nacional, la regional, la provincial? Porque como tú dices, Gustavo Corina pues patea todo, ¿no? Y creo que la mayoría de gobernadores han pateado, ¿no? Mira, yo creo que sí sirve. Y quien no sirve es el que no lo pone en práctica. Mm. O sea, es como decir, Chichu, ¿realmente te sirve la tabla de multiplicar? Si no lo usas, claro, yo pues sí que no sirve, pero el problema es la tabla de multiplicar o tú que no lo utilizas, Mm. ¿no? Porque mira, para mí el acuerdo de gobernabilidad de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, digamos, es el documento más participativo que tenemos. En toda la precariedad que hay, es el documento más participativo. Que además las distintas entidades, más allá del Estado, te están diciendo por dónde son las urgencias de una ciudad, de una región o de una provincia, lo que fuera. Ujú. Te están diciendo, pero no porque se les ocurre, porque meten sus intereses, no. Hay un conjunto de organizaciones que han elaborado ese documento. O sea, mínimamente háganle caso a eso. Y mira, no es cualquier documento. Tú mira la experiencia, cómo ha sucedido esto en Cajamarca, por ejemplo, con todos sus quiebres que han tenido, ha habido una conciencia colectiva de saber hacia dónde apunta. Mm. Eso es lo malo de escucho, que no tenemos no sabemos a dónde vamos, pues, ¿no? Así es. No Nosotros sabemos. carecemos de un problema de identidad territorial, regional, local. Ujú. Yo personalmente creo eso porque cada quien ha hecho su identidad a su manera. Tienes a una entidad privada que ha ido
construyendo, digamos, una identidad local, territorial, ¿no? Que se fue hasta Piquimachay. Pero es él, es esta empresa, Mm, o sea, son ellos. Después de eso, es que se ha pretendido hacer una identidad, los gobiernos locales y regionales de turno, llámese Rúa, llámese Yuri Gutiérrez, o sea, ¿qué han hecho porque esa famosa marca Ayacucho, ¿no? Se vuelva, se masifique, genere una ujú, identidad? O sea, después del souvenir, se ha elitizado. así Yo es. lo veo así. El souvenir por todos lados, o sea, digamos, estas cosas de un sol, ¿no? Ahí han metido todo ese tema y luego se abre una brecha y se elitiza y Mm, ya tienes un grupo específico, o sea, no genera identidad, ¿no? Luego tienes todo en nuestra historia que podría jalar un poco de identidad territorial, regional, o sea, en algún momento conversaba con los alumnos de San Cristóbal y decía, oye, cuando hablamos, por ejemplo, de la identidad chanca, mm, lo que se van a Purímac y es más, lo localizan, si no me equivoco, es en Andahuaylas, ¿no? O sea, está localizado y la gente allí, digamos, el consciente colectivo se identifica con una confederación, porque tampoco es que es una cultura grande. mm. Entonces, con esta confederación chanca se identifica, hay una identidad ahí que los une. Nosotros tenemos Wari, que pertenece al intermedio temprano, o sea, es Pero, una cultura grande. O sea, ¿quién dice yo soy Wari? ay, Nadie. O sea, los ayacuchanos se identifican más con cosas externas, ¿no? Exteriores. y quizá un poco encontramos ya en el tema de la colonia, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, por el tema de las casonas, ¿no? No, ni siquiera la casona. Yo creo por el panchapla, la guitarra, por El ahí que nos vamos encontrando, quesito, ¿no? el muyuchi un poquito. Pero, entonces te das cuenta que tu identidad retrocede de manera Mm, colectiva y dispersa, ¿no? Hasta la colonia en el mejor de los casos, pero para atrás como que nunca claro, existió. O sea, así toda es. esa historia prehispánica que tenemos está perdida. Ujú. Nico, nos está ganando el tiempo. Una última pregunta, por favor. Te rogaría en un minuto nada más, por favor. ¿Tú ves presidenciable a Wilfredo Corima? Te hago esta pregunta. Bueno, esa es la pregunta que queremos hacerle a Wilfredo Corima, porque según fuentes nos dicen de que él realmente, a él no le interesa el pueblo ayacuchano. Él no quiere el pueblo ayacuchano. Él quiere el poder político, ¿no? Para saltar a un poder más nacional, que eso es lo que le apasiona, según las fuentes muy confiables que nos han dateado, ¿no? ¿Tú lo Ya, ves pero presidenciable? mira, ni siquiera puede conseguir con todo el dinero y toda la movida que tiene eso, no lo ha podido conseguir Acuña, o sea, ya Oscorima está, pero no, yo no lo veo, de verdad. Está soñando mucho, muy soñador. Pero una cosa sí estoy de acuerdo, que no le interesa a la región. Eso sí. Ok. Dos minutos. Linko, algo que agotar, tal vez para despedirnos, algo que te hubiera encantado decir a Ulfos Corima en esta entrevista virtual que hubiéramos tenido, ¿no? En caso se hubiese animado. Me hubiera gustado conversar de esos libros, de esos De los se me ha libros. quedado pendiente. Ojalá que acepte antes de ahorita, ya, mañana. ¿Tú crees que a él le conviene ganar más en primera vuelta o él espera pasar una segunda vuelta? Primera vuelta, yo creo que no va a ganar porque quien gane las regionales y las Mm. locales, las municipales, van a ganar legalmente, pero no legítimamente. Ah, efectivamente. Está Es el cerrado. lío. Y Sí. para la regional, de verdad, o sea, disculpen, pero es que gane Oscorima en primera vuelta, te diría mucho más de los votantes que del candidato, ¿no? O Mm. sea, ya, ya sabes cuál es la imagen, está asociada. El mismo que están detrás de Oscorima saben esa asociación y optar por eso, además en primera vuelta, como hacen estas pseudoencuestadoras, o sea, Sí, como el ya, ya, 2014, ¿no? Que le ganó a Donaire también en primera. Muy bien. Lincoln, te agradezco mucho, nos ha ganado el tiempo, ha sido un gusto ver. ¿En qué playa estás? ¿Ah? ¿Ese es el Perú? ¿Es Estados el Unidos? fondo de Casablanca. Ah, mire, qué bonito. El Sí. local Casablanca que tenemos aquí en Ayacucho. No, 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 otro. Ok, Lincoln, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Lincoln Onofre, el politólogo de todos, que ha conversado con nosotros en Ensartes sobre esta entrevista que nunca se dio y esperemos que si es que en algún momento se anima, ustedes quería hablar con nosotros o mandaros una carta notarial también, que por ahí nos dicen que muy probablemente nos llegue. Nosotros estamos gustosos de recibirlos con las manos abiertas. Lincoln, gracias, buenas noches. Nos vemos, buenas noches, adiós.